gracias por conectarse y gracias por responderme, que sí se me escucha. El día de hoy hablaremos con Inésito Soria de Ben and Frank sobre la cultura y el clima laboral a distancia. Bueno, Inés, cuéntanos, ¿cómo podemos mantener eh, cómo podemos mantener una buena cultura de trabajo en estos días de home office indefinido, aparentemente? Sí, aparentemente viene para largo. Bueno, muchas gracias a todos por estar conectados. Un poco les muestro lo que vamos a plantear hoy, contarle un poco mi experiencia. Creo que no hay una receta única y que sepamos que tenga los nuevos resultados, porque esto es nuevo para todos, o por lo menos para nosotros es muy nuevo. Pero bueno, un poco queríamos hablar de lo que era la cultura y las actividades que debíamos hacer para mantener la cultura, el papel de los colaboradores y los retos a los que nos estamos enfrentando. Un poco para hablar de la cultura y hacer como un breve resumen, para mí la cultura es algo preexistente de la gente, es como que la cultura está formada por la gente, pero viene antes, digamos. Está determinado por los valores, por los comportamientos, por la misión, la visión de la empresa, y al momento de contratar a los colaboradores, uno es cuando empieza a evaluar si hace fit con la cultura que tiene la empresa o no. Cuánto se puede adaptar esa persona a la cultura de la empresa. Hay muchas empresas que esto sí es un factor fundamental para contratar a una persona, entonces quizás son las que se consideran como con las culturas más fuertes, pero hay otras que quizás contratan únicamente por los skills que tienen o por las necesidades que necesitan para ese momento clave y no evalúan si tienen un fit cultural, pero eso no significa que no tenga cultura, porque siempre está presente. Hay algunas empresas que trabajan mucho más en este tema y otras que no le dan tanta importancia, pero sí tienen una cultura. Nosotros hoy en día lo que estamos trabajando es en actividades para mantener nuestra cultura. En Ben and Frank somos una empresa que sí le da mucha importancia a la cultura de la empresa, que la gente haga fit con nosotros para poder seguir creciendo y generando un compromiso de parte de la empresa con la gente y de la gente con la empresa. Nos parece que es fundamental que sí actúen como nos gusta actuar a nosotros, que sí compartan nuestros valores desde la ética. Somos una empresa con una cultura de feedback muy importante, entonces buscamos que la gente esté abierta a eso, o también somos bastante horizontales, entonces buscamos gente que le guste esto, porque hay gente que de plano prefiere otro tipo de empresas. Entonces, un poco frente a esta situación que ya nos enfrentamos hace un mes aproximadamente, o exactamente hace un mes y unos días, nosotros comenzamos con el home office. Nosotros en Ben and Frank tenemos diferentes tipos de operación, entonces lo que primero hicimos es con las personas que trabajaban en oficina, que pueden hacer home office o en todo tipo de actividad que sí podía hacer home office. Hace un mes que decidimos arrancar con esta modalidad. También tenemos las tiendas, que tardamos más en empezar con esta modalidad, porque de hecho al cerrar las tiendas la gente no tenía nada para trabajar, porque su trabajo era en tienda, pero bueno, entonces sí buscamos actividades para poder ayudar o colaborar o adelantar cosas que quizás con el día a día antes no lo podíamos hacer. Y también tenemos gente que hasta el día de hoy sigue trabajando y que tenemos que cuidar muchísimo con muchas medidas que antes nunca se habían pensado. Para nosotros, plantearnos 3 puntos muy importantes eran como la base de poder seguir manteniendo nuestra cultura. Porque, como les decía antes, tenemos una cultura muy fuerte, pero que claramente con esta nueva modalidad sí entró a temblar un poco, porque era como, ¿cómo lo que estábamos haciendo, no lo podíamos seguir haciendo tal cual? Entonces, nos planteamos 3 puntos, como les muestro aquí en la pantalla. Seguir con nuestras tradiciones, enfocarnos al bienestar del colaborador y buscar acompañarlos diariamente. Seguir con nuestras tradiciones, ¿a qué llamamos? Nosotros tenemos como reuniones mensuales, actividades que ya teníamos planteadas para los distintos grupos
y que a la gente le encanta participar, o muchas en conjunto, que dijimos al principio, bueno, ¿cómo hacemos? No, bueno, esto no vamos a poder hacerlo más, porque si es el viernes de chilaquiles, ¿cómo vamos a hacerlo si no tenemos la situación? Y en vez de cancelarlo, preferimos adaptarlo a la época del COVID. Entonces es nuestros viernes de chilaquiles, por ejemplo, que es mensual, versión COVID. Entonces nos conectamos todos al mismo momento y tenemos en cuenta que, por ejemplo, lo hacíamos por Zoom, pero para que 250 personas se conecten, nos dimos cuenta en el momento que no era cualquier cuenta, entonces también surgen un montón de imprevistos y cosas que vas aprendiendo en el camino. Después, también sabíamos que la comunicación era súper importante, entonces dimos más canales de comunicación, entonces hacemos flash informativos y también sabemos que es diferente para cada grupo de la empresa, porque para la gente que hace home office es una situación y necesita saber enfocarse más a un tipo de cosas, quizás la gente que sigue trabajando, que tiene que ir al centro de operaciones, nos enfocamos a otro tipo de información, o la misma más adaptadas a las preguntas y a las inquietudes, para así generamos canales más directos. Entonces, buscamos nuestras tradiciones, adaptarlas a esta situación virtual, no cancelarlas, sino ir transformándolas, porque un poco es lo que pasa ahora. A ver, el mundo no se para, sino que se transforma. Entonces, esa es como un punto importante. Después, el tema del bienestar, quizás particularmente, es un tema que nosotros en el trabajo, en el día a día antes, sí nos parecía importante y le dábamos determinada importancia, pero ahora nos dimos cuenta que quizás es más importante que antes, no sé. Desde, por ejemplo, la gente que trabaja en su casa, quizás está todo el día encerrada en su casa, quizás no, está todo el día encerrado en su casa, sentado en la misma silla que no tiene la misma comodidad que tenía en la oficina. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos para esto? Porque te das cuenta, no sé, qué sentía uno, entonces ahí y hay un presupuesto cero, porque la verdad es que no es una época en la que tenemos dinero para destinar, porque es una situación muy crítica para todas las empresas y para todos los startups. Entonces buscar la situación de, por ejemplo, en este caso, buscamos profesores de yoga, profesores de gimnasia que nos manden videos de estiramiento de 5 minutos. Entonces todos los días a las 12 del día y a las 4 de la tarde recordamos el estiramiento. Entonces de esa forma buscamos que la gente se pueda como, bueno, acordarte de la postura, que es súper importante, que en la oficina no te pasa tanto porque te parás, vas al baño, vas a la otra oficina y acá quizás tu baño son 2 metros de tu escritorio, de donde comes, de donde desayunás, donde haces todo. Entonces empezamos a pensar en esa realidad que estaba cambiando muchísimo. También es fomentar la cultura positiva todo el tiempo, hay miles de noticias, todo el mundo tiene acceso a toda la información y muchas veces eso tampoco es bueno. Entonces, la verdad es que nadie tiene una respuesta de cuándo esto va a terminar ni cómo va a pasar. Entonces, listo, apostar para adelante y decir, recordar siempre las medidas de precaución. Entonces, todo lo que se comenta es como, toda actividad es como, bueno, pero antes se lavan las manos y así recordar como ciertas cosas que antes no tenías tan presente. Entonces, no sé, desde pláticas de antiestrés, ahora vamos a hablar con unos colegas para que nos ayuden a dar ese tipo de pláticas, porque de repente también te empezás a juntar con gente de recursos humanos que están en la misma situación. Entonces, bueno, de repente te dicen, bueno, yo soy buena con esta plática. Bueno, entonces vas como intercambiando situación para que la gente pueda como hacer un refresh o motivarse con esas cosas. Por ejemplo, la cultura financiera, siempre hemos trabajado o hemos dado pláticas, invitado a gente a que hable de esto. Ahora nos parece que es algo súper importante, porque está bien, no estás en tu casa, que gastas menos que seguro cuando salís, pero también a la vez la situación de crisis es diferente de la que se vivía antes, porque hay una realidad que nadie sabe qué puede pasar, entonces también tenemos que ser conscientes de eso. Entonces como que empezamos a pensar en repetir y volver a facilitar estas charlas para los colaboradores. Y después, oye, Inés, ay, sí, perdón por interrumpirte. No. Tenemos 2 preguntas. Una la quiero guardar al final porque creo que es bastante buena en general,
Pero la otra, que es así, queda súper para ahorita, es de Carla Hernández y ella pregunta, ¿cómo logras involucrarte a distancia con las personas para que sigas teniendo influencia como líder? Bueno, para nosotros es muy importante los contactos y las reuniones. Cada equipo con su líder tiene check-ins, un poco eso lo dejamos un poco a la libertad de todos y quizás ahora, después de un mes, ya tenemos que empezar a trabajar a ver qué efecto, cuán positivo es y si resultó o no. Sí pedimos los check-ins o check-outs diarios con los equipos, pero eso lo dejamos más a lo libre de cada equipo, por ejemplo. Pero para mí, particularmente con mi equipo, sí me parece que es bueno todos los días tener un punto de contacto para ver cómo vienen las tareas, alguna duda, cómo se siente las personas en el día a día. Aparte porque los días cambian mucho, porque hay días que te despertás como, bueno, ya no aguanto más. Y otros días como, perfecto, vamos para adelante. Entonces, sí es muy importante el acompañamiento del líder, de sentarte a hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Y de parte del líder de recursos humanos para la empresa, nosotros estamos muy presentes desde actividades, justamente seguir con estas tradiciones, también tenemos una encuesta de pulso que hacíamos antes quincenalmente y ahora la hacemos semanalmente para acompañar mejor a la persona, que la persona también se puede explayar, ahí se explaya anónimamente, entonces puede decir lo que quiera y responderle rápido es como, bueno, y si necesitas hablar con cualquiera, te contactas conmigo o con tu jefe, no hay problema. Entonces, como que eso, y por el tipo de cultura que traíamos antes, la verdad que es un poco más fácil y más accesible porque la gente ya sabe que esa confianza existe. No sé si te respondí la pregunta, Carla. Bueno, esperemos a ver si Carla comenta, pero creo que se me hizo muy buen feedback el que acabas de dar. Entonces, o sea, sí, pues muy lógico. Y después, aquí cuando hablo de otras de las actividades, este acompañamiento diario de meterse en su casa, eso sí es algo que fue totalmente nuevo y retador, porque nosotros antes compartíamos todos los días con los colaboradores, estabas todo el día porque ibas a trabajar. Acá es meterte en un lugar que la gente te tiene que dar, porque, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra caja de herramientas que siempre la tuvimos, donde están nuestras políticas, donde están determinadas informaciones a nivel institucional. Y ahí en este drive hicimos una carpeta que es como el Casimiro en tiempo de virus. Casimiro es como nos llamamos nosotros. Y ahí hay para todos los gustos, no sé, desde cosas culturales, desde cosas de cocina, ejercicio, cosas para los hijos. Estamos todo el tiempo generando contenido y subiéndolo ahí para que la gente, si necesita entretenerse, lo pueda hacer ahí. Pero esa era una forma que estaba buena, también era un poco pasiva, porque yo te doy las herramientas, pero no sé cuánto lo vas a usar o no. Y hay gente que de repente quizás sí necesita estar más acompañado y que de verdad quiere que tú te metas en la casa literal. Entonces, empezamos a pensar en otras actividades. Entonces, aquí empezaron a surgir las actividades en Cerrón, por ejemplo. Nosotros, por nuestros propios colaboradores, dan clases. Entonces, de repente, no, a mí me encanta cocinar. Bueno, doy una clase de cocina. Entonces, te anotas un día una clase de cocina. Me anoto a dar una clase de box, una clase de yoga. Y cada uno se va sumando de acuerdo al interés de cada uno. Y si estás metido en su casa, no sé, la Netflix Party, por ejemplo, y los que se quieren comentar y comentar qué están viendo, está buenísimo. Entonces, es hacer muchas actividades que son generalmente después de las 7 para no cortar ningún tema de trabajo, porque también tenemos la gente de atención al cliente que sigue trabajando, entonces para que todos puedan participar, y es un poco que es la disponibilidad de cada uno y la necesidad de cada uno, porque hay gente que te dice, sí, me gusta sentirme acompañado y me conecto, y quizás no soy un cero cocinando, pero me divierto con mis compañeros de trabajo cocinando. Quizás hay gente que dice, me encanta porque me motivan a hacer gimnasia. Depende. Pero claro, tampoco sabes hasta qué punto todo funciona o no, porque esto es muy nuevo, entonces ahora estamos en el momento en que vamos a evaluar, a ver cómo viene la respuesta de la gente. La verdad que por ahora se ve, a nosotros en nuestro caso, se ve la gente es muy proactiva con las cosas y muchas veces te dicen, no, yo no me conecto, pero qué bueno que están acompañándonos todo el tiempo, que se preocupan, o actividades con los hijos. Entonces vamos como inventando, buscando, cambiando con muchos colegas, cambiando ideas, intercambiando ideas para
para ir aplicando, por Ok, ejemplo. oye, y sobre este mismo tema, otra, Catherine, creo que sí lo dije bien, pregunta, ¿cómo podemos medir que estas actividades están teniendo un impacto positivo o deseado entre los colaboradores? Exactamente, ahí es donde está más difícil de medir, por ejemplo. Cuando hacemos lo que yo creo que la participación, el engagement de la gente con las actividades sí te demuestra mucho si es acorde o no. Pero, por ejemplo, en una actividad de cocina, en una empresa de 250 personas, y quizás no se conectan más de 5, porque más de 10. Entonces, ¿y es positivo o es negativo? La verdad es que no lo sabes cuánto es el efecto. Quizás lo vemos más en los comentarios. Por ejemplo, ayer hicimos una actividad con toda la empresa, era una trivia y se conectaron 170 personas. Es muchísimo. Quizás mucha gente ni participaba, pero se mataba de risa comentando por chat las preguntas y era eso. Entonces ahí ves que cuando haces algo más a nivel global, a nivel empresa, no sé, por ejemplo, esa actividad o después hacemos mensualmente otra actividad que es el viernes de chilaquiles y vemos que la gente se conecta, cuando ves la cantidad de gente que participa, creo que ahí es algo muy positivo porque ahí ves que a la gente le interesa o por lo menos se acerca. Muchas veces tenemos también los comentarios en los que te dicen, no, yo no, mil gracias, no participo porque, porque no quiero, pero sí agradezco mucho. Eso lo vemos mucho en los comentarios que tenemos por esta encuesta que se llama Fly, que es semanal. Pero claro, como yo les decía antes, todavía no podemos decir cuán bien lo estamos haciendo o cuán mal. Es lo complicado de esto. También nos pasa que queremos evaluar y todo el tiempo preguntar a la gente qué opina. Entonces, cada vez que termina una actividad te llega un form de ¿qué te pareció? ¿Qué recomendás? Claro, pero después de tantas actividades tampoco quieres mandar 50 forms porque la gente es como, bueno, ya me cansé de contestar forms. Entonces, vas como perdiendo esa intensidad de participación en estas preguntas. Entonces, la verdad es que siempre decimos, estamos todo el día mandando mensajes de concursos o actividades, entonces quiero como limitar un poco a mis comentarios, porque si puedo mandar otro form preguntando y ya no me van a responder. Por ejemplo, el de ayer eran 170 personas conectadas. Y dijimos, bueno, a ver, ¿qué hacemos? O mandamos el form a ver qué te pareció, o ya confiamos que porque se conectaron tanto y los comentarios sean buenos, lo vamos a repetir el mes que viene. Y vayamos por ese lado. La verdad es que vimos los errores que teníamos, vimos cómo nos falló la tecnología en un lado porque no sabíamos, o la dinámica misma porque no sabíamos. Pero un poco la gente también es más abierta. Por ejemplo, ayer nos pasaba que iba a destiempo la gente que estaba por teléfono, por Zoom, y la gente que estaba conectada online. Entonces, claro, eran cosas que nunca nos habíamos puesto a pensar con el equipo como, ay, no, tengamos cuidado con esto. Y nada, son errores que surgen y que la gente después se ríe y te dice, no es tan crítica. La verdad que la gente después termina diciendo igual gracias o buen hecho, bien hecho igual. Yo creo que un poco si lo hicimos bien o no lo vamos a ver después de todo esto. Básicamente es Ok, como un poco lo que hablábamos en el equipo. ok. Oye, y otra duda de aquí de Karen Garzón. Ella pregunta, ¿utilizan alguna herramienta o app interactiva para hacer dinámicas de juego o aprendizaje? Sí, por ejemplo, mira, usamos Kahoot mucho, que por suerte ya la teníamos paga de antes, porque la puedes usar gratis, pero no me acuerdo ahora cómo está. En su momento la podía usar gratis bastantes veces, pero ahora no sé cuánto es. Pero, por ejemplo, esa la usamos para grupos chicos o para capacitaciones. ¿Y qué pasa? Kahoot, no sé si la conocen, pero Kahoot entras con un pin desde el teléfono, entonces ves la pregunta en la pantalla que te hacen y respondes del teléfono. También hay otra que se llama Mentiner, creo que es, que también la usamos por una capacitación para hacer una actividad. ¿Qué pasa? Esa funcionan bien, pero cuando tenés mucha gente y no sabes si toda la gente tiene computadora o si toda la gente tiene un buen teléfono, no funciona. Entonces, la trivia de ayer fue súper casera, la hicimos con un Excel y la fuimos pasando. Como medio Excel, no, perdón, con un PowerPoint, íbamos pasando las preguntas y lo leíamos en el Zoom también. Pero cuando tenés plataformas tan grandes, no conozco ninguna en la que todo el mundo pueda participar en distintas condiciones. Pensá que de repente si sabes que gente, todo el mundo tiene, no sé, la computadora del trabajo en su casa, y bueno, es más fácil. Yo en este caso no tenemos, todos los empleados no tienen la computadora del trabajo en su casa, porque hay gente que no usa computadora en su día a día,
hay gente que está en el centro de operaciones que tampoco tiene computadora en su casa porque no tiene necesidad de llevarla. Entonces, como que tienes que intentar ser lo más inclusivo posible para que todos puedan participar en el mismo momento, por ejemplo. Sí, perfecto. Y otra pregunta de Lisette Valderas. ¿Qué plataforma usan para subir la información? Workplace, Teams, adicional al Zoom. ¿Cómo hacen para coordinar la comunicación masiva? Creo que, bueno, ahí van dos preguntas en una. Sí, nosotros usamos Slack para comunicarnos nosotros. Y le usamos muchísimo. Y de hecho también empezamos a hacer hasta nuevos canales. Tenemos en Slack un canal general que son determinada información o noticias que la gente no puede comentar. Entonces, nada más, lo único que comenta es con reacciones. Porque, ¿qué pasa? Cuando la gente comenta, de repente como que esa información sube y se perdió. Entonces, con cosas muy importantes, solamente se pone la información y la gente pone reacciones. Después en Slack también tenemos otro canal que es festejos y novedades. Entonces en ese son los cumpleaños y como las cosas en las que queremos que la gente sí interactúe una con otra y se hace más dinámico. Y después, no sé, ahora armamos como 4 ojos cocinando, 4 ojos programando. Entonces después de cada clase, si alguien quiere armar un grupo para mantenerse conectado y al tanto, lo pueden ir haciendo. Esa es como nuestra base, Slack. Ok, ya. Y ahora sí, la pregunta del millón, que es de María Eugenia Díaz. ¿Qué tan importante o necesario es tener este tipo de actividades extraoficiales? Bueno, la verdad es que yo creo que no hay una respuesta correcta para eso. Cuán necesario es depende de lo que cada uno quiera generar en su gente. Para nosotros es súper necesario porque... ¿Me escuchan? No sé si me escuchan o no. Hola, Inés. Sí, Ya, ok, no sé qué perfecto, pasa. perdón. Sí, se va el audio. Una disculpa, pero no te No, escuchamos así nada de la respuesta. Si pudieras repetir, no, por favor. sí, obvio. Yo creo que no hay una respuesta correcta de cuán necesario es y va a depender mucho de cada empresa y lo que cada uno quiera buscar. Nosotros creemos que sí es necesario porque son muchos puntos de contacto con la gente para ver cómo está, cómo se siente y para que de verdad sentirse acompañado. Pensemos que estábamos todos los días juntos, mínimo 45 horas semanales. Al no verlo más, de repente la gente sí necesita como volver a ver las caras, como comentar cómo están. Por ejemplo, para nosotros las reuniones en equipo son siempre con video porque nos parece súper importante estar hablando con una persona que te estás viendo que está haciendo. Pero, por ejemplo, también al principio yo pensaba como, bueno, no sé si es tan necesario esto. Y la primera reunión que hicimos, como que todos, ay, los extraño, y como todo el mundo comentando, qué bueno verte, y mirá, fulano se cortó el pelo, y fulano, y como que de repente empieza a ver reacciones en la gente que, que sí son positivas. Entonces, yo creo que sí es necesario, pero bajo mi parecer y no ser una empresa que no haga nada de eso, no sé si esa persona, si esa empresa también va a tener igual o mejores resultados que la nuestra. Entonces, como que no creo que hay una respuesta correcta a eso. Es como, ¿quién está haciendo bien las cosas? Y no sé, no creo que nadie lo sepa todavía y nadie sea una respuesta la correcta, digamos. Ok, Pero, sí. ok, perfecto. Es un, Oye, y antes de seguir, ay, perdón. Una pregunta que era de las primeras de Lisette Valdés, que ella escribía, ¿qué tan prudente sería aplicar la encuesta de clima y cultura laboral en estos momentos? yo creo que, a ver, va a estar muy cejada por muchas cosas, me parece. Pero también para tenerla es una situación para empezar de repente. Si nunca lo hiciste, por ejemplo, nosotros hacemos INPS semestralmente. Entonces, lo hicimos en febrero, ahora nos va a tocar en agosto. Y los resultados van a ser seguramente muy diferentes a los que estábamos esperando. Y no necesariamente negativamente, porque la situación que crea
la situación que se vive es una realidad y lo que a vos te genera tu trabajo es otra. Por ejemplo, acá nos pasa mucha gente que tiene miedo de perder su trabajo porque es una situación en la que muchas empresas están siendo amenazadas. Entonces, como que no sé qué va a pasar ni con mi trabajo, ni con mi vida. Entonces, eso a la gente le da un poco de angustia. Pero también valora muchísimo cómo tú lo acompañas y cuán claro eres tú con los mensajes y cuán pendiente estás de esa persona. Entonces yo creo que si no la hiciste igual, nunca es tarde para empezar a hacer las cosas, la verdad, como que si nunca la aplicaron, la pueden empezar a aplicar, o si ya la aplicaron, van a tener resultados diferentes, pero también los van a obtener diferentes cuando pase esto. La verdad es que como es una realidad que cambió el mundo, entonces claramente cómo no va a cambiar la situación o la forma de trabajar, entonces creo que siempre se puede ir obteniendo como datos diferentes. No sé, como que también lo que hablábamos con respecto a la cultura, como hay empresas en las que dicen, no, yo no tengo cultura, nunca hicimos nada. No, eso no es tener cultura, eso no es no tener cultura, eso es tomar esa actitud para hacer las cosas. Y si ahora empezás a hacer, y no sé, quizás puede ser positivo, o quizás a la gente no le importa que lo hagas o no. Entonces, va a depender mucho de la realidad de cada empresa. Ok, perfecto. Y a ver, otra pregunta que tenemos de Karina Servín, ella quiere saber, en las dinámicas que realizan actualmente, ¿premian a los colaboradores para incentivarlos? Y si lo hacen, ¿cuáles son los premios que manejan? Mira, la verdad es que premiamos con cosas muy básicas, muy básicas. Estamos en como un mindset de presupuesto cero. Entonces, por ejemplo, ayer en esta trivia que hicimos, los que ganaban se ganaban unos totes que son parte de nuestro kit de bienvenida. Cuando la gente ingresa, nosotros le damos un kit de bienvenida y a estas personas les dijimos, oh, obviamente que siempre hacemos un show, como no, es un mega regalo y bla. Y nada, después todos se ríen porque la gente no participa por el regalo. Después, la vez pasada hicimos en otro evento hicimos un Kahoot, que eran menos personas, hicimos un Kahoot del COVID. Entonces jugamos Kahoot y había dos consignas más. Una que era temática y era como, tenías que ir en pijama, cuando en realidad nosotros, cuando empezó esto, dimos como los tips del home office. Siempre sacate el pijama, mantener como tu orden, como si fueses a la oficina, búscate un lugar. Entonces acá era como temática pijama y nosotros nos podíamos tocar la cara. Entonces también hacíamos consciente como uno de los factores de contagio es cuando la gente se toca la cara. Entonces en este juego no podíamos. Entonces quien se tocaba más la cara, le íbamos a poner un reto para que haga para el próximo encuentro. Y quien ganó en el Kahoot se ganó una sorpresa para cuando volvamos a la oficina, un café, no me acuerdo qué era. Pero dijimos, te prometemos que va a quedar acá agendado y lo vamos a anotar para cuando volvamos. Que ya te lo vemos en un año y nada. Como que la gente le gusta tener premios, pero no lo hace por el premio, básicamente. Ahora, no sé, como que vamos a hacer un concurso para los niños con el lema de todo irá bien, el arco iris, y como que justo nos lo compartió una colega de otra empresa, y claro, entonces vamos a buscar un premio que tengamos guardado, porque no vamos a, no sé, unas libretas para los chicos porque tenemos libretas guardadas, entonces buscamos gastar los menos recursos a ver, no es que buscamos gastarlo menos, es presupuesto cero, entonces frente a eso, y ser consciente con esto, porque es lo que queremos manifestar para toda la empresa también. Estamos teniendo que ser cuidadosos con esto, entonces si gasto en premios, no soy muy coherente con lo que digo, con lo que hago. No sé si te respondí. Sí, claro, no, está buenísimo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, de hecho tenemos muchísimas. Otra de Elena Reyes. Ella pregunta, hola, ¿qué actividades podríamos hacer en los one-on-one que tenemos con nuestros colaboradores? En los one-on-one, nosotros, a ver, ahí no se me ocurre tanto porque no hemos hecho, pero si tienes ideas también me puedes compartir, pero sí, por ejemplo, nosotros en todos los one-on-one que tenemos, o de hecho de los que yo tengo con mi jefa y los que yo tengo con mi equipo, vamos mucho a preguntar al primero a hablar de otro tema, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo te fue con esto? ¿Cómo compartimos mucho más
la vida diaria. Igual también somos una empresa que siempre lo hizo, como que siempre nos interesó saber qué hiciste, cómo fue tu día o qué comiste. No sé, por ejemplo, hay empresas en las que te dicen, bueno, comemos juntos. A mí la verdad es que digo, no, yo no le quiero decir a mi equipo de comer juntos porque qué incómodo estar comiendo con la pantalla. Entonces, pero como que hay muchas recetas para estas actividades. Yo la verdad es que no utilicé nada tan raro más que hacer un poco de update del día o cómo, qué ejercicio hiciste tal día, cómo empezaste todo tu día, no, hice yoga, bueno, listo. Entonces, no sé, por ejemplo, con Ana, con quien yo, una de las chicas con las que trabajo, ella me dice, ay, tengo la clase de barre. Entonces quizás me pasa la liga para hacer barre, pero como que no es nada muy raro a que lo que pasa en la oficina. Ok. Y una, bueno, sí creo que es la última pregunta, porque ya otras están como respondidas. De Sonia Nava. Ella quiere saber, ¿sería buena idea que algún familiar intervenga en alguna de estas actividades? Sí, yo creo que muchas veces a ellos les gusta. Por ejemplo, nosotros ahora lo que vamos a hacer va a ser el tema de este concurso para los niños. Entonces va a ser un poco, aparte porque ellos también nos dicen, tipo el otro día se armó en un grupo como chicos que hacen con sus hijos, como ya no sé qué actividades inventar. Entonces les volvimos a recordar que teníamos toda una carpeta de actividades para niños en nuestro Drive. Y entonces pensamos, bueno, ahora justo viene el fin de semana, entonces que puedan dibujar o hacer este concurso padres e hijos o hijos solos, como quieran. Y otra cosa que también vemos que participa es que, por ejemplo, no sé, en las clases de cocina muchas veces estaban con sus hijos. O de repente otra actividad que pensamos es cocina para los mini cuatro ojos. Entonces, quizás hacer unas galletas o algo como fácil, mandar la receta antes y que y que ellos puedan estar los niños haciéndolo en el momento. Yo creo que sí, que está bueno incluir mucho a los chicos en estas actividades. De hecho, cuando hay reuniones de equipo, cosas así, cuando tienen hijos, los sientan a la pantalla, tipo, los sientan en la reunión, como que es una realidad. Los chicos están todo el día en tu casa contigo y también te necesitan. Entonces, qué mejor que poderlos incluir. Entonces, como también en reuniones de equipo nos pasa mucho que de repente están con el bebé o con el hijito. Y creo que eso justamente les ha pasado a varios colaboradores de acá, de Runas. Y finalmente, creo que sí es la última, ahora sí. Ana Sofía pregunta, si por temas de la situación COVID hubo reducción de sueldo, ¿cómo podemos mantener el estado de ánimo y la cultura positiva? Y eso es difícil, pero a la vez también es muy entendible, también depende del mensaje. Creo que si vas a hacer una medida así, hay que ser muy transparente. Como cuando uno intenta tiene que reducir el salario, también es mucho para prevenir despidos, porque quizás bajando salarios das la oportunidad de estar más tiempo en vez de tener que hacer una reducción. Entonces creo que no sé cómo habrá sido en su empresa, de si es para todos o para una parte, no sé el caso, pero creo que la transparencia y la comunicación con esas personas que les vas a reducir el sueldo es muy importante y es como, tengo que hacer esto porque si no implica que tantos compañeros se queden sin chamba. Entonces como que también uno como colaborador empieza a entender eso. No es lo más cómodo del mundo, pero hoy tener trabajo también es una bendición. Entonces como si yo me tengo que ajustar un poco este tiempo, ayudo a que otro se quede sin chamba y a que esta situación pueda extenderse un poco más. Entonces creo que y mostrar números o mostrar la mayor cantidad de información posible para que la persona pueda entender, creo que es la clave. Siempre siendo transparente, creo que eso es, y diciendo la verdad, creo que cuando de verdad hay buena intención en las cosas, eh, eso se nota. Sí, claro, súper de acuerdo. Perfecto. Bueno, ahora sí creo que ya terminamos con todas las preguntas que teníamos. No sé si tú quieres aportar algo más, Inés. Sí. No, acá, bueno, justo nos quedó lo del papel de los colaboradores, creo que un poco fue lo que dijimos antes, que nos basamos con esas actividades, pero yo creo que cuál es el rol que ellos van a ocupar, sí va a ser de la apertura al cambio, el compromiso con la empresa se ve, porque la verdad es que si la gente
siente que ese compromiso se ve en estos detalles, de decir, bueno, me preocupo por estar bien, me preocupo porque va a ser mejor, está duro, pero va a ser mejor. Eso es un poco lo que, con la respuesta, con la pregunta de cómo hacer cuando hay que reducir el sueldo. Tampoco otra cosa que hacemos nosotros es exigir la participación, es como que invitamos a todo el mundo a que lo haga. Y el que lo quiere hacer, lo va a hacer, básicamente. Sí, 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 claro. Ok. No sé, ¿alguna otra pregunta o algo que...? Bueno, acá justo estaba en el tema de los retos, pero ya los habíamos estado hablando antes. En la falta de contacto y la convivencia diaria es súper importante, es súper... Hola, Inés. Sí, perdón. Ah, perdón, no te escuchaba, perdón, perdón. Vi que No, estabas no, diciendo bueno, algo. Ajá. no, era el tema después del tema de los retos que teníamos que un poco también ya los habíamos hablado antes. Ok, sí, sí. No sé si alguna otra pregunta o algo más. No sé si alguien más tenga una duda sobre este tema. Creo que en sí hemos cubierto súper bien el tema con todas las preguntas que salieron ya antes. Entonces, bueno, parece que no, entonces podemos seguir. Perfecto. Seguimos con el tema a ver, de los retos actuales que tenemos. Que aunque ya lo habíamos mencionado en la plática, pero bueno, como la falta de contacto sí para nosotros es un reto súper importante, que es igual para todos, y lo que me preguntaban antes, de poder medir las reacciones de la gente, nunca sabemos cuán bien o cuán mal estamos haciendo las cosas, y cómo lo hacemos, creo que también eso se va a ver mucho más al final de este camino, creo que ahí sí vamos a ver si hicimos las cosas bien o no. Yo creo que se va a poder medir más a largo plazo, en concreto. Y también otra cosa que es un reto muy importante es el tema de manejar la incertidumbre y ansiedad que presenta la situación. También el tema de terminar de hacer consciente a la gente. Hay mucha gente que todavía no es muy consciente. Entonces, esto de la distancia, de los cuidados básicos, hay gente que todavía no lo termina de entender, entonces, o de asumir. Entonces, de repente, sin causar pánico, tenemos que trabajar mucho en hacer consciente la realidad. Ok. Mira, aquí tenemos un comentario de Ana de Uriarte, ¿sabes? Comentario, y ella dice, me encanta la cultura de Beran Frank, son gran ejemplo para otras empresas. Gracias. Muchas gracias. Ok. Sí, creo que de este lado no hay preguntas tampoco, entonces podemos seguir. Obviamente que todos los que estén interesados en compartir o intercambiar ideas, no sé si les dejas mi contacto o lo que sea, la verdad es que estamos súper abiertos a intercambiar ideas porque también llegamos, nosotros tenemos, yo tengo varios grupos de recursos humanos y es como, a ver, ya no se me ocurre, ¿qué hacemos con esto? Y quizás hay 1000 cosas más para hacer que no estamos haciendo y que pueden funcionar perfectos. Aparte, muchas empresas con realidades parecidas o realidades diferentes que también te pueden servir, quizás no tal cual su idea, pero sí la vas adaptando a tu realidad. Ok. Oye, por aquí me preguntan si tienes Twitter. Sí, tengo Twitter, pero no lo uso mucho, más que para retuitear cosas. Pero sí, es Inés Citosoria. Ok, igual que tu nombre. Perfecto. Sí, pero sin la S. Inés Citosoria. Ok. Y una última pregunta de Sonia Aguirre. ¿Cómo hacemos consciente a los colaboradores? Eso es muy difícil, ¿eh? Porque la verdad es que, como les decía antes, hay gente que tomó enseguida la conciencia del tema y muchas veces fueron muy conscientes y hasta superaron, como les agarró ese pánico, como no, y esto, entonces tampoco querés eso,
pero tampoco querés que la gente, nosotros tenemos todavía centros de operación, entonces como que la gente que se acerque mucho a otro, o de repente gente que está en su casa porque ya no están nuestras tiendas cerradas, o hacen home office, y quizás siguen haciendo su vida normal en su casa, como salir, recibir amigos, entonces como no puedes controlar tanto eso, la verdad. Entonces creo que como comunicar muy bien lo que significa y cómo tenemos que prevenirnos es algo que tenemos que hacer constantemente. Pero claro, uno no puede manejar qué pasa en la casa de cada quien, entonces nosotros siempre, a lavarse las manos, todas las juntas es como, y con las manos limpias, y intentar no tocarse la cara, como les decía antes, y los usos de los tapabocas. Claro, ahora el uso del tapabocas es todo el tiempo, entonces, y es incómodo. Entonces, predicar con el ejemplo es clave, en que los líderes prediquen con el ejemplo, eso es como la base, y un poco también como hacer consciente a la persona que no lo hace, que lo tiene que hacer, como sentarte a explicarle, a ver, esto es muy importante por todo esto, no me sirve que te pongas el tapabocas cuando llegues al centro de operaciones, hay que ponérselo todo el tiempo. Entonces, eso es un reto muy, muy importante, la verdad. Ok. Tenemos otra pregunta de Lorena Gutiérrez. Ella quiere saber cómo hacer partícipes a colaboradores baby boomers a lo que podamos hacer para motivarlos. Yo no tengo, a ver, yo tanto ese perfil no tengo porque somos una empresa mucho más millennial, pero creo que, no sé, quizás con actividades y motivándolos a que a que vayan, a que se conecten, digamos, se pueden empezar a meter. La gente ya no es tan, a ver, ¿cómo te explico? No somos tan distintos en un punto, entonces es como saber empatizar y mostrarles las cosas positivas de estar conectados a través de una computadora cuando en realidad su vida no se basaba en eso, y de repente el impacto puede ser mucho más asombroso para nosotros que lo que nos esperábamos. La verdad es como te digo, no tengo mucho, soy una empresa 100% millennial o un 99,9, pero ese también sería un gran reto. Igual creo que son más tecnológicos de lo que todos esperamos, ¿eh? Quizás sería bueno para probar, porque quizás haciendo challenge o cosas no tan sofisticadas puede estar bueno. No sé, yo nunca lo hice a nivel de empresa los temas de los challenge, pero hay muchas empresas que sí lo estuvieron haciendo y puede estar bueno, como, no sé, el trabalenguas, que lo tengas que mandar y retar a otro compañero. Y quizás si querés mezclar es una empresa muy grande, con gente que no se conoce, tenés que retar a alguien que no conozcas, quizás. Entonces ahí vas como generando una red diferente. Ok. Tenemos otra pregunta de Lizeth Valdés. No sé si estamos bien de tiempo, Inés, o... Sí, vamos 11:45, yo por mí no tengo problema. Ok, perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta de Lizeth Valdés. Ella pregunta, ¿cómo puedo hacer para que mi jefe entienda y dé mayor prioridad a implementar todas estas actividades para ir creando esta cultura que haga un sentido de pertenencia de la compañía? Uy, la tenés súper difícil, ¿eh? Porque cuando tu jefe no lo comparte es muy difícil, o no lo entiende es muy difícil. Nosotros tenemos la suerte de que en Binam Frank nuestros líderes son totalmente convencidos de esto, entonces hasta participan en un montón de actividades, entonces eso está padre, hasta dan ideas y cosas a los chats de todos. Y cuando tenés una persona que no cree en esto, es como, ¿cómo vas a demostrarle que sí es necesario? Si tienes la libertad de poder hacerlo aunque él no esté de acuerdo, está más fácil. Decís, bueno, sabés que con más razón, voy a tener que empezar a medir todo esto. Si él te da la oportunidad que tú lo hagas, aunque él no esté de acuerdo, y bueno, empezás haciendo actividades que no sean tan complicadas. Yo creo que haría más actividades en grupos que convoquen a más gente. No sé, no haría quizás una clase de cocina, quizás haría como un after office. No sé, muchas empresas hacen tipo el jueves de chelas. Entonces, decís, bueno, hago un after office, nosotros hacemos tertulias, por ejemplo. Entonces, con mostrarle
cuánta gente se participó de eso y un resultado un poco cuantitativo, quizás lo puedes ir convenciendo de a poco. Pero sí, no, creo que está difícil cuando el nivel de la parte de arriba no te acompaña, pero se puede hacer. Hay gente que de plano te dice, no, me parece una ridiculez, no vamos a hacer nada de esto, no queremos hacer esto. Creo que si a ti te interesa y a ellos no, hay un problema de que quizás no es la empresa en la que más te gustaría trabajar, pero bueno, tampoco creo que sea el momento para andar cambiando de trabajo. Y otra pregunta igual que tiene que ver con los jefes es, ¿qué mensaje utilizarías para hacer conciencia en la gente de reducir el gasto en sus proyectos? Perdón, ¿cómo haces consciente? ¿Qué mensaje utilizarías para hacer conciencia en la gente de reducir el gasto en sus proyectos? También, para mí creo que de vuelta la realidad y ser transparentes. Hoy no podemos gastar en cosas que no teníamos que... A ver, si te la tenés pago, ya está el gasto hecho, ya está listo. No se puede por una situación de que no sabemos cómo va a ser la proyección o cómo está el negocio. Cada empresa va a analizar y mostrar los números, pero creo que mostrar los números es clave. Nosotros, a ver, lo entendimos enseguida y no porque estemos mal o bien, pero es una realidad en que no es un momento para estar, no sé, hay un montón de aplicaciones y un montón de plataformas para hacer actividades, pero yo no puedo estar gastando en eso ahora. La verdad es que el mensaje es muy claro, no sabemos qué va a pasar. Claramente que nosotros lo que vendemos no va a ser lo mismo que vendíamos hasta antes de esto, como a nadie. La mayoría de las empresas no va a vender lo mismo que vendía antes, hoy en día. A ver, es algo como muy lógico. Entonces, cuando la gente te dice, la realidad es esta, automáticamente tenés que, lo entendés, obvio, hay gente que te dice, no lo entiendo y te vas a tener que sentar más firme con esa persona y decirle, a ver, no hay mucha posibilidad y los gastos se van a autorizar, en particular lo que antes cada uno tenía autorizado para gastar dentro de su presupuesto, bueno, ya no, y el presupuesto que hiciste a principio de año, olvídate. También eso va mucho en la gente que tiene el equipo que forma tu empresa, creo, como que hay gente que le puede costar más, pero básicamente creo que va muy agarrado de la mano de la cultura de la empresa y cómo se fueron planteando las cosas antes. Un no porque no creo que nunca, claro, un no porque no creo que nunca vale, tiene la misma fuerza de un no y una explicación o una muestra de por qué no. Ok, perfecto. Creo que ahorita de preguntas ya no hay más, entonces no sé si quieras como seguir comentando algo. No, por mi parte, creo que no, que más o menos les conté, creo que no hay una respuesta correcta para toda esta situación, no hay una cultura correcta para nada, cada uno elige o se va adaptando a la cultura de trabajo, que no sé, cada uno se va adaptando a la cultura de la empresa que quiere trabajar o donde se sienta más cómoda. Frente a esta situación, nadie sabe muy bien qué está bien y qué está mal. Entonces, creo que es seguir haciendo las cosas como lo estaban haciendo o dar siempre lo mejor. Y creo que, no sé, si hay empresas en las que nunca se dedicaron a trabajar en lo que es la cultura, en actividades de integración, tampoco significa que no tengan que hacer nada. Quizás es el momento para decir, ay, mira, quizás sí podemos empezar con esto que nunca nos habíamos enfocado. Y si no hacen nada, tampoco significa que la gente esté esperando no algo. No hay una receta correcta, de eso estoy segura. Yo les compartí como mi experiencia y espero que les haya sido útil. Ok, muchísimas gracias, Inés. Creo que sí fue súper útil todo lo que nos aportas. O sea, la gente estuvo súper interesada, muchísimas preguntas. Y pues ya, nos vemos en el siguiente webinar. Nos vemos, muchas gracias. Bye, Y bye. cualquier cosa que no duden en contactarme.